lo primero que tenéis que ver es esto de aquí, que dice que el proveedor tarda 3 semanas en suministrarle cualquier cantidad de microprocesadores, ¿vale? Y dice que el precio A es de $200 por unidad. Después dice que los costes fijos de pedido, que es la K, ascienden a $10.000. Y después dice que tiene un costo de inventario de un 60% anual, la I. ¿Sí? PC Fábrica estima que el coste de pérdida de buena voluntad, si no se vende el procesador cuando toca, la P, es 500. Y basándose en el histórico de ventas, considera que la demanda semanal, fijaros que aquí pone semanal, es media 50, varianza 1000. Para fines del ejercicio puedes suponer que una semana tiene, digo que un año tiene 52 semanas. ¿Vale? Y ahora, fijaros que dice, si usted opta por ignorar la variabilidad de la demanda y decide utilizar un tamaño de lote equivalente al que se obtendría con un modelo de demanda determinista, ¿qué tamaño de lote recomendaría? Bueno, pues este ejercicio es bastante fácil. SOQ. Y recordad que OQ es esto. ¿Sí? Por tanto, si me voy aquí y miro en los valores, que es A igual a 200, K igual a 10.000 y igual a 0,6, P igual a 500, que no se usa aquí. H me sale 200 por 0,6. Y la demanda semanal se comporta según una media, según una distribución normal de media 50 y varianza 1000. Vale, lo primero que alguien que se puede encontrar, se puede encallar, es porque que aquí, esta demanda de aquí es anual y es determinista. Pues si la demanda es determinista, lo mejor que podéis hacer es utilizar la media de la demanda. ¿Vale? Entonces, si la demanda en una semana tiene media 50, la demanda anual sería igual a 50 multiplicado por 52. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque los cálculos de OQ todos se hacen con un cálculo suponiendo que todo es determinista. Entonces, si todo es determinista, es como si no tuvierais variabilidad. Y si no tuvierais variabilidad, es como tener una distribución normal de media 50 y varianza 0. Entonces, si la varianza es 0, es como si no tuvierais varianza. Siempre va a dar 50, 50, 50. Cada semana da 50. Al cabo de un año son 50 por 52 semanas. ¿De acuerdo? Es importante que recordéis que cuando uno trabaja con valores deterministas, pero detrás de esos valores deterministas hay una aleatoriedad, generalmente lo que se hace es trabajar considerando que los valores deterministas son la media de los valores con aleatoriedad. Por tanto, como la media de los valores con aleatoriedad es el 50 que te he dado, para hacer todos los cálculos deterministas tienes que utilizar demanda igual a 50 por semana. Como los datos de la EOQ los hemos puesto en anual, porque esto de aquí era un 60% anual, pues 50 por 52. ¿De acuerdo? ¿Sí? Nos vamos al Excel. Profe, Dime. ¿por qué si nos dan P no se usa EPQ? No. Se usa EOQ. Porque esta P es el costo de pérdida de oportunidad, no la capacidad de producción. Ah, ya, bueno. Está en otra unidad, está en lo que pierdes, en plata, no en las unidades que haces por día, o por semana, o por hora. O sea,
Generalmente la P de aquí es P minúscula y la P del otro ejercicio es P mayúscula. Generalmente. En el otro ejercicio la tendríais así. La H, la media semana, la varianza semana. Y ahora la demanda anual. No sé qué ha pasado, no sé qué se ha caído. Voy a tener que mirarlo luego. ¿De acuerdo? Entonces, dime, Fernando. Profe, tenía una duda que yo ¿Qué? vi el ejercicio 1, el que hizo Sí, en la otra clase, sí. y resulta que no me acuerdo si es que había analizado al tiro o después el tiempo de espera por cada pedido, que dijo que se El plazo de entrega. Sí, pero eso será Eso. eso será cuando entre en aleatorio, ¿vale? Aún estoy haciendo el caso determinista. Ah, ya, ok, esa era Lo haré, me refiero. pero dentro de un ratito. Aún no toca. Ya, profe, Tienes vale. dos preguntas más, ¿vale? Aquí tengo un 200, aquí tengo un 10.000, aquí tengo un 0,6, aquí tengo un 500, aquí tengo el H que es 200 por 0,6. O sea, el plazo de entrega por ahora aún no ha jugado ningún punto. Entrará, lógicamente entrará, pero entrará dentro de un ratito, ¿vale? Ahora tengo todos los datos que necesito para calcular la Q. Y la Q será raíz de 2 por la demanda de un año por el precio de entrega dividido entre el costo de inventario, 658. Sí, este es el tamaño del otro. Dos por la demanda por K dividido entre H. ¿De acuerdo? Fijaros que yo estoy intentando ilustrar todo lo que hago y pongo fórmulas y explico los pasos, porque una de las cosas que os hemos pedido que hagáis en la prueba es que no os dediquéis a ponerme valores únicamente, no hagáis pautas malas. Igual que a vosotros cuando os llega una pauta en que pone las soluciones 4 os molestáis, pues al corrector le pasa lo mismo. Si tú pones solamente las soluciones 4, pues el corrector no entenderá lo que has hecho. Le hará la vida mucho más difícil. Si lo tienes todo bien, perfecto. Pero a la mínima que tengas alguna cosa rara, mejor explicar lo que estoy haciendo. Y ya notad claramente que esta es la respuesta al ejercicio A. ¿Vale? Como ha comentado vuestro compañero, el plazo de entrega aún no lo he tenido en cuenta. Y el plazo de entrega es de 3 semanas. Y eso va a ser necesario para analizar el problema. ¿Sí? Pero todavía no. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Ha quedado todo claro? Bien, vamos a seguir. ¿Cuál es el momento en el que es necesario analizar el plazo de entrega? Pues en la pregunta 2 y 3, fijaros que básicamente preguntan algo muy parecido. Te dicen, ¿cuál sería el punto de pedido? Que eso generalmente en las fórmulas se escribe como R. Si se desea que el porcentaje de ciclos sin ruptura sea el 95%, o si se desea que la demanda servida a tiempo respecto a la demanda total sea del 99,5%. ¿Vale? A esta pregunta se le llama calidad de servicio tipo 1 y a esta pregunta se le llama calidad de servicio tipo 2. ¿De acuerdo? Y ahora voy a explicar exactamente a qué nos referimos con la calidad de servicio tipo 1, con la calidad de servicio tipo 2 y qué relación tiene. Entonces, resulta que cuando hay aleatoriedad y la demanda es continua, si nos miramos nuestro gráfico de inventario, ya no tenemos los triángulos perfectos que teníamos antes. Estos triángulos perfectos salían, a mí no me salen perfectos porque yo dibujo muy mal, pero entended que estoy intentando hacer líneas rectas.
Estos dibujos salían así de perfectos porque la demanda era un valor homogéneo, determinista, bla, bla, y entonces tú podías dibujar una recta. ¿Sí? Porque quería decir que cada día bajaba exactamente la misma cantidad. Ahora que tengo aleatoriedad, resulta que esto es un poco diferente. A veces venderé más, a veces venderé menos, a veces venderé más, a veces no venderé. ¿Sí? Por tanto, la distribución que hay de demanda no me permitirá dibujar una línea recta. ¿Vale? Cuando era una línea recta, lo que uno hacía era decir, bueno, pues si quiero que me llegue aquí, que es justo cuando me quedan 0, tengo una demanda de 50 unidades y tarda 3 semanas en llegar, pues era súper fácil entender que el punto de pedido, la R, era igual a 3 semanas, que era el plazo de entrega, multiplicado por 50, que era la demanda, ¿sí? En una semana. Por tanto, si tardaba 5 semanas y cada semana vendía 100, pues pedía cuando tenía 500 en el almacén. Ya está. Eso es el caso determinista. En el caso determinista, además, nunca te vas a quedar sin. ¿Por qué? Pues porque como todo es determinista, pues pides justo para que te llegue justo y durante ese tiempo no hay aleatoriedad. El origen de la falta de inventario se debe a la aleatoriedad. Dice Magdalena, profe, ¿por qué había puesto 0 en la varianza antes? ¿Estaba aplicando algo de la variabilidad? Estaba explicando que si tú no tienes variabilidad es como tener una ley normal de media, la que fuera, y varianza 0. Y eso equivale a eliminar la varianza y entonces el valor es la media. ¿Sí? Ese es el caso determinista. En el caso aleatorio, obviamente, no puedes eliminarlo. ¿Sí? Muy bien. Volvemos al punto que estábamos aquí. En el caso aleatorio, desde que yo pido hasta que me llega, pues no sé exactamente cuánto voy a vender. No lo sé. Entonces, como no sé exactamente cuánto voy a vender, lo que sucede es que existe riesgo de no poder satisfacer la demanda desde que pido hasta que me llega el pedido. Antes no. Por definición. Por definición, si yo pido cuando tengo 150 unidades en el inventario, no me voy a quedar sin inventario, porque tengo 150 o más. Solamente me puedo quedar sin inventario desde que pido hasta que me llega el producto. ¿Sí? Es el único espacio de tiempo en el cual puede haber un problema de inventarios. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que tengo que analizar es la distribución estadística de la demanda durante el plazo de entrega. ¿De acuerdo? Y ahí es donde viene el problema que dice tu compañero, que pone vuestro compañero. Vuestro compañero dice, bueno, pero es que usted te explicó una cosa de que se cambia no sé qué y se utiliza el plazo de entrega. Yo no expliqué nada, entre comillas, lo único que hice fue utilizar lo que os explicaron en estadística, o lo que teóricamente aprendisteis en estadística, porque puede ser que ya lo hayáis olvidado. Puede. Lo que resulta es que si tú sabes que una semana de ventas se comporta con una ley normal de media 50 y varianza, no me acuerdo, ¿alguien me lo puede decir? ¿Cuál era la varianza? Por favor. 1000, profe. 1000. Muchas gracias.
Pues resulta que en 3 semanas lo que vas a tener, porque recordad que el plazo de entrega es de 3 semanas, por tanto, tengo que tener en cuenta esas 3 semanas, porque es el único momento en el cual hay aleatoriedad, o es útil la aleatoriedad, que es el problema de quedarme sin inventario. Tengo que sumar lo que voy a vender una semana, más lo que voy a vender una segunda semana, más lo que voy a vender una tercera semana. ¿De acuerdo? Y esta suma no es trivial. Bueno, en este caso concreto es trivial, pero no es trivial en el sentido que mucha gente se equivoca. Si las distribuciones son independientes, como este caso, entonces la suma de estos valores es la suma de las medias y la suma de las varianzas. ¿De acuerdo? Esto es importante porque hay gente que no suma las varianzas, que suma las desviaciones estándar. Y no se puede determinar. No es correcto. ¿Vale? Atención, porque si yo hubiera dicho que el plazo de entrega, en vez de ser de 3 semanas, fuera de media semana, entonces esta distribución estadística también varía. Y se supone que esto de aquí lo tenéis que saber hacer. ¿Vale? Entrad en Wikipedia o en un libro de estadística y mirar cómo se hace. Yo muy probablemente lo haga hoy por la tarde o el jueves por la mañana. Pero esto de aquí y esto de aquí, técnicamente ya os lo han explicado, no os lo tengo que volver a explicar, lo sabéis hacer, es parte de un curso de estadística. Lo que a mí me importa es que entendáis que hay esta división. Parte determinista, que trabaja con medias, y parte aleatoria. Y la parte aleatoria trabaja con la distribución estadística en el plazo de entrega. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el plazo de entrega es donde la aleatoriedad puede jugaros una mala pasada y os podéis quedar sin material. ¿De acuerdo? Vale. Llevamos 1:10. No creo que estemos en condiciones de seguir adelante sin un descanso. Al menos creo que a vosotros os conviene hacer un descanso después de 1:10. Voy a parar aquí, voy a empezar o voy a seguir a las 11:20 y voy a seguir desde este punto. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Gabriel, yo no controlo la clase de la tarde. Gabriel pregunta si se puede grabar la clase de la tarde. Eso lo hace el CAE, lo hace la Asociación de Estudiantes. No sé cómo funciona porque yo no soy el que ha organizado el evento, yo no soy el que tengo... Yo me voy a meter en el Zoom como vosotros, como un usuario. Si me dan permisos para grabar el vídeo y después distribuirlo, yo no tengo ningún problema. Pero tiene que ser el CAE quien lo haga, ¿vale? Porque yo aquí soy un invitado. Yo voy a intentar que os lo graben. Supongo que si se lo pedís al centro de alumnos, creo que alguien del centro de alumnos puede ser que esté ahora mismo entre los alumnos. Yo supongo que entre ellos no creo que no quieran que lo grabe.
pero no lo sé, Gabriel. ¿Vale? ¿Más dudas? Pues vamos a volver a empezar. Si nadie tiene ninguna pregunta, pues pasaremos directamente a continuar con la parte de explicación. Fijaros que ahora nos encontramos, o hemos acabado el ejercicio determinista, que es la determinación del tamaño del lote. Ahora nos vamos a la parte aleatoria. Entonces, en la parte aleatoria lo que resulta es que tenemos que trabajar con el plazo de entrega. ¿Sí? Entonces, fijaros que en el fondo, en el plazo de entrega, durante el plazo de entrega, la demanda se va a compartir o se va a comportar como una distribución normal, con una media dada y con una varianza dada. ¿De acuerdo? Una media y una varianza. ¿De acuerdo? Entonces, hay tres tipos de cálculo. Dos de ellos son cálculos que no se optimiza el valor de costo. Simplemente se calcula una propiedad que se desea que tenga de calidad el plazo de entrega, la demanda durante el plazo de entrega. Y este es el tipo 1 y el tipo 2. Pues resulta que el tipo 1 lo que hace es calcular el porcentaje de ocasiones que entro en plazo de entrega, por tanto, el número de, el porcentaje de pedidos que no soy capaz de cubrir la demanda. Que no soy o que no cumplo. Fijaros que si la demanda sigue una distribución normal con este dibujo, que es el caso típico, y yo decido, por ejemplo, pedir aquí, pedir esta cantidad, o sea, pedir cuando tengo esta cantidad, pedir en el punto de pedido de esta cantidad, fijaros que la demanda que cumpliré, el número de veces que cumpliré, será cuando la demanda sea inferior a el punto de pedido. Por tanto, cuando la demanda esté en esta área de aquí. Y el número de veces o el porcentaje de veces que no cumpliré estará asociado a las veces que mi demanda, siguiendo la distribución que tenemos abajo, sea superior a mi punto de pedido, que es esta cantidad de aquí. ¿Vale? Y fijaros que, por tanto, el cálculo al final equivale a determinar un valor de R que asegure que este porcentaje de aquí se cumpla. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el enunciado te dice que quieres que el 95% del área esté cubierta. Así que lo que vamos a hacer es calcular una R que cubra el 95% de ocasiones. De nuevo, volvemos a tener el problema del news vendor. El news vendor era un problema bastante... lo habíamos discutido o lo habíamos charlado, que era que yo tengo una distribución como la que hay abajo, con una mu la que sea y con una sigma cuadrado la que sea, pero en los libros y en el Excel hay la otra también, pero para simplificarlo, no se trabaja con esa distribución, se trabaja con una distribución que es esta, media cero, varianza sigma cuadrado, está tabulado como obtener una z, que es en esa media cero, varianza sigma cuadrado, el valor que deja un porcentaje de área cubierto, un porcentaje concreto de área cubierto, y si yo lo que quiero es la R, lo único que tengo que hacer es esta transformación, perdón, esto es 1, de una distribución en otra. Y esta transformación es una fórmula que es R es igual a mu más Z por sigma. Y fijaros que aquí es desviación estándar, no es varianza, es desviación estándar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el problema es tan simple, el de tipo 1, y por tanto el de tipo 2 lo voy a borrar porque lo voy a poner en otra lámina, es tan simple como
buscar el valor crítico que hace que cubra el 95% de la demanda en este problema concreto, usar la fórmula para pasar el valor de Z a valor de R, y ese valor de R es el que me va a dar la solución. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien. Entonces, si el plazo de entrega son 3 semanas, la media durante el plazo de entrega es la media de una semana multiplicado por 3. La varianza durante el plazo de entrega es la varianza de una semana multiplicada por 3. Y la desviación estándar es la raíz de la varianza. ¿De acuerdo? Y ahora, si yo lo que quiero es determinar que cubro el 95%, el 0,95, lo que tengo que hacer es distribución normal, estándar, inversa, probabilidad del 95%. Y este es el valor de Z. ¿De acuerdo? Y ahora, para calcular el punto de pedido, la R, lo que tengo que hacer es la media durante el plazo de entrega más Z multiplicado por la desviación estándar durante el plazo de entrega. ¿Sí? Esto lo tenéis en el formulario. No es que me esté inventando nada y por eso voy tan rápido. Modelo probabilístico. Número de ciclos sin ruptura. ¿Cómo determino el tamaño del lote? Mediante E o Q. ¿Cómo determino la R? Mu más Z por sigma. ¿De acuerdo? Ese es el estándar. Es el método clásico. En la distribución estadística, en una tabla te da la probabilidad, o en la fórmula de Excel te da la probabilidad, te da el valor que asegura cubrir una cierta probabilidad de casos. Una vez tienes esa cierta probabilidad de casos, resulta que te vas allá y sustituyes para cambiar de escala, de la normal de media 0 a la normal de media lo que toque. ¿Sí? El valor del 95% o la Z lo podríais haber buscado aquí también. Fijaros que con f de Z 0,95, el 95%, la Z es 1,645. Y la Z que me ha salido según la fórmula es 1,64485. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? El tipo 1 es súper fácil. En el sentido de que tienes la distribución estadística, miras el porcentaje, aplicas, punto. Tipo 2 es un poco más complejo. Así que vamos a el tipo 2. En tipo 2, lo que se hace es un porcentaje de unidades. ¿De acuerdo? Entonces, si os lo miráis de esa manera, volvemos a nuestro ejemplito con la distribución normal. Y suponed que yo he pedido aquí, en esta R. Fijaros que aquí, esto de aquí, esta área que yo voy a marcar en rojo, es la probabilidad que la demanda sea mayor al punto de pedido. ¿De acuerdo? Pero eso no es el número de unidades o el porcentaje de unidades en un ciclo en los que tengo defecto, que no entrego a tiempo. Si yo quisiera calcular el número de unidades que no sirvo a tiempo, lo que tendría que decir es la probabilidad de que Q sea igual a R más 1, que la demanda sea igual a R más 1, multiplicado por 1.
más la probabilidad de que la demanda sea R más 2 multiplicado por 2, más la probabilidad de que la demanda sea R más 3 multiplicado por 3. ¿Por qué R más 3 o R más 1 o R más 2? Fíjate que puede ser que la demanda sea una unidad superior a mi punto de pedido, 2 unidades superiores a mi punto de pedido, 3 unidades superiores a mi punto de pedido, 4 unidades superiores a mi punto de pedido, 5 unidades, 6, 7, 8, 9 y así sucesivamente. Entonces, si mi demanda ha sido 2 unidades superiores a mi punto de pedido, pues entonces he dejado de ser 2 unidades. Por tanto, tengo que mirar la probabilidad de que sean 2 unidades superiores y multiplicarla por 2, porque son 2 unidades las que han fallado. ¿Sí? Para aquellos de vosotros que les esté viendo chiritas la cabeza con estos valores, una de las cosas que alguien me puede decir es, profe, pero es que la distribución normal es continua y usted me está haciendo el cálculo determinista. Y la respuesta es sí. ¿Vale? Pero creo que es más fácil entender el determinista que el continuo. En el fondo miro la probabilidad de tener una demanda superior y la multiplico por el número de unidades que me estoy equivocando. Si lo quisiera hacer con una ley normal, lo que tendría que hacer es la integral de esta diferencia por la probabilidad de que salga esto. Y esta función es muy compleja. ¿De acuerdo? Por eso ahora vamos a tener que hacerlo de otra manera. ¿Sí? Por tanto, aquí he determinado, o en este cálculo de aquí, he determinado el número de unidades. Pero lo que pone aquí es un porcentaje de unidades. Pues el porcentaje de unidades será número de unidades respecto al total de unidades. ¿Sí? Por tanto, este problema es más difícil porque tengo que calcular no solamente la probabilidad de que pase algo, tengo que calcular la probabilidad de todas las cosas que pueden pasar y multiplicarla por un valor. Y a esto se le llama, bueno, esto es una integral. Es básicamente lo que define una integral, es un sumatorio, pero en espacio continuo. Y obviamente este sumatorio en espacio continuo es un poco más complejo. ¿De acuerdo? Vamos a intentar ir por partes sin que nadie se maree. ¿Sí? Y para ello voy a ver el formulario, para que veáis que a la hora de la verdad tampoco es que sea tan ultra complicado. Para este enunciado, Q se calcula con el EOQ, como antes. Fijaros que fue el primer paso, por tanto esta Q ya la tenemos. Y en nuestro caso esta Q es igual a 658. Y ahora, esta NDR es el número de unidades que no sirvo si durante el plazo de entrega, si mi punto de pedido es R. Eso es lo que significa NDR. Y después hay este Q de 1 menos beta que prefiero explicarlo de nuevo en el iPad, ¿vale? Esta es la fórmula que tenéis en el iPad, digo, en el formulario. Pero fijaros que yo lo que he dicho era que era un porcentaje. Pues ese porcentaje es NDR, que es el número de unidades que llegan tarde, dividido entre el total de unidades que conforman un ciclo. ¿Sí? Por tanto, aquí tenemos la fracción. Y esa fracción es igual a 1 menos beta, que nos dice el porcentaje de unidades que llegan tarde. Entonces, si yo quiero tener una calidad de servicio del 99,5%, como en este enunciado, beta es 0,995, lo cual implica que solamente quiero que 0,005 unidades lleguen tarde. Por tanto, esta NDR respecto al Q total tiene que ser ese 0,5%. ¿Sí? Por eso la cosa es un poco, digo, la fórmula que se utiliza es esta, porque yo la fórmula que quiero saber es realmente el valor este de NDR, que es 658 por 0,005.
pero la forma de entenderla, la forma lógica de interpretarla, es esta. ¿Sí? ¿De dónde sale el 99,5? Para aquellos que ya se hayan perdido porque, como os fijáis, hago un montón de láminas. Ese 99,5 está aquí. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Sigo? Muy bien. Voy a cerrar el este. Voy a dejar la ventana de la fórmula de la derecha visible para que todo el mundo la vea y no haya tanto problema. Y nos vamos a calcular este valor de NDR. Fijaros que este valor de NDR depende del valor de beta, que es 0,995. Entonces, NDR es igual a Q multiplicado por 1 menos beta. ¿De acuerdo? Muy bien. Resulta que volvemos a tener el problema de antes, que esta NDR está en un valor que nos cuesta trabajarlo porque hay que transformarlo en una Z o en el equivalente al valor cuando la media es 0 y la desviación estándar es 1 o la varianza es 1. Y yo este NDR está asociado a esta distribución estadística que tenía mía, que era media 150 y varianza 3000. ¿Vale? Por tanto, tengo que irme aquí y hacer esa transformación. Y esa transformación está en esta fórmula. Lo que yo estoy buscando es el valor de L de Z. Y el valor de L de Z corresponde a NDR dividido entre sigma. ¿De acuerdo? Básicamente aquí estoy haciendo el paso de transformarlo de mi distribución con media 150 y varianza 3000 a media 0 y varianza 1. Luego veréis por qué tengo que hacer esta transformación, pero por si alguno se quiere adelantar, está asociada a esta tabla que pone aquí función de pérdida. Hago el cálculo y me sale NDR dividido entre sigma. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Estoy haciendo la transformación de un valor del número de unidades en mi distribución estándar que toque a la distribución, de media básica, la de media 0 y varianza 1. Y ahora este valor de LZ, que se llama función de pérdida, está tabulado y te da el valor de Z, que es el valor que yo quiero encontrar. ¿Y por qué es el valor que yo quiero encontrar? Porque yo en el fondo quiero saber qué valor de R tengo que usar y el valor de R es mu más sigma por Z. ¿De acuerdo? Entonces voy a ver el valor de Z. El valor de Z lo voy a encontrar en la tabla buscando cuál es el número más cercano a 0,0600. Y eso está entre el 1,1 y el 1,2. ¿De acuerdo? Por tanto, el valor de Z sería algo así como 1,15. Y ahora lo único que tendría que hacer es la mu durante el plazo de entrega más la Z por la sigma. ¿Sí? ¿Necesitáis un rato más de mirar esto o paso a explicarlo de nuevo en el iPad? ¿No hay dudas? Paso de nuevo al iPad. Profe, Dime. iba a preguntar si en este caso se puede hacer en Excel o si se tenía que hacer sí o sí por tabla. Sí. No, se puede hacer en Excel, pero primero explico por tabla porque por Excel es más complejo. La fórmula es un poquito más difícil. Entonces, primero voy a explicarlo en Excel para que no haya dudas, pero primero lo voy a explicar por tabla para que no haya dudas y luego lo voy a explicar
cómo hacerlo en Excel, que es lo que a mí me gustaría que hicierais. Pero primero lo voy a explicar por tablas, que es lo que he estado explicando hasta ahora. Fijaros que yo lo que he hecho es NDR calcula probabilidades por exceso de demanda. Y esto es en una integral. ¿Sí? Ahora, cuando tengo esta NDR está en una distribución con media mu y varianza sigma cuadrado. Cuando tengo esta NDR, la he transformado en un valor de L de Z, que es lo mismo, o sea, sigue siendo una integral, pero de una media 0 y una varianza 1. ¿Vale? ¿Por qué necesito esto? Porque a mí lo que me gustaría saber realmente es ese valor de aquí. Y para saber ese valor de aquí, lo que necesito es de L de Z obtener Z y luego decir que R es igual a mu más sigma por Z. ¿De acuerdo? Por tanto, calculo la integral de la probabilidad multiplicado por el número de unidades en la gran escala, en la escala que yo estoy utilizando. Luego, para saber qué valor exacto es el que necesito, lo tengo que pasar a una escala normalizada, donde existe una tabla de Excel o una tabla, como la que habéis visto, o una fórmula de Excel, que me dará el valor de Z correspondiente, que me permitirá volver a calcular el valor de punto de pérdida. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo ha visto esto? ¿Dudas? Quiero hacer un pequeño inciso aquí para que nadie me diga que esto no lo he explicado jamás. Supongamos que esto es la demanda durante el plazo de entrega. Este valor de aquí es la mu. Debe ser la peor distribución normal que he dibujado en mi vida. Y mira que he dibujado muchas y muy malas. ¿Sí? Sigma más Z es esto. En el caso de que hubierais hecho el problema determinista, vuestro punto de pedido hubiera sido solo R igual a mu. La media durante el plazo de entrega. En el caso aleatorio, vuestro punto de pedido es la media de demanda durante el plazo de entrega más una cantidad extra para hacer frente al azar, a la aleatoriedad de la demanda. Y esa cantidad extra para hacer frente a la aleatoriedad de la demanda, al azar, es lo que conocemos nosotros como stock de seguridad. ¿De acuerdo? Por tanto, la fórmula tiene sentido, no es que sea simplemente sustituir los valores en una fórmula estadística, dar un valor y escribirlo. No, lo que estamos haciendo tiene lógica. Estamos determinando cuánto más vamos a tener de stock de seguridad para hacer frente a posibles problemas de la demanda. ¿Sí? ¿Todo el mundo me ha entendido hasta aquí? ¿Sí? Fijaros que para pasar de NDR a LDZ, yo lo que he hecho es utilizar una fórmula. No me he inventado nada. LDZ por sigma es igual a NDR. El problema ha sido que para hacer este paso he usado unas tablas. Y alguno de vuestros compañeros me puede decir, ¿existe una fórmula para hacer esto? Y la respuesta es sí. Existe una fórmula. Pero esa fórmula no la contiene el Excel de base. Entonces,
Yo sí la tengo. Fijaros que tengo algo que pone de L de Z a Z. Y esa fórmula, si alguien la ve por aquí encima, verá que es un carromato. Ese carromato está en la solución de una de las pruebas que os puse de ejemplo en clase, en webcursos. Si vais a webcursos, yo voy a entrar directamente desde mi página. O sea, voy a entrar directamente a mi librería de pruebas. Aquí tenéis una fórmula, que es la fórmula que tendríais que usar. ¿Vale? No es que sea ultra complicada, es un polinomio. Y alguno me dirá, profe, pero es que esto es muy difícil. No, no es muy difícil. La escribes una vez y haces lo mismo que hago yo. Yo la he escrito aquí. Copio el texto. Y ahora fijaros que en realidad yo lo que querría es tenerla aquí. Y alguien me dirá, ha salido mal. Y yo, claro, porque si os fijáis, esta fórmula, si entras, está marcando la casilla B23. Y en realidad, en vez de la casilla B23, lo que tendría que poner es la casilla L de Z. Y la casilla de L de Z en mi caso es E10. Bueno, pues vas aquí y donde pone B23, que en vuestro caso será lo que sea, pones E10. No hay más, simplemente hay que ir a buscar la fórmula que toca, que yo recomiendo que la tengáis apuntada, y hacéis este cambio el día de la prueba si la necesitáis. Y me sale pues z igual a 1,166. Parece que se parece mucho. ¿De acuerdo? A lo que habíamos hecho manualmente. Alguno de vosotros me dirá, profe, ¿cómo estoy seguro que cuando he escrito la fórmula es correcta? Muy fácil. Vas a la hoja de aquí. Si L de Z es 0,389, Z tiene que ser 0. Pues pasa aquí, pones 0,389. Espérate, que no me acuerdo cuál era. Era 0,3989 y me sale Z igual a 10 a la menos 5. Bueno, pues eso significa que eso es 0. ¿Vale? Y así es como se hace en el Excel. Esta fórmula, a ver, esto es una chapuza entre comillas. ¿Por qué digo que es una chapuza? Pues porque yo podría haber escrito la fórmula e introducirla como una nueva fórmula de Excel. O podría haber hecho una macro, que es como lo haría yo para presentarlo de forma bonita. Pero para una prueba, una macro es peligrosa. Y como una macro es peligrosa, creo que es mejor que aprendáis a escribir la fórmula y lo único que tenéis que hacer es variar el valor que hay aquí, que es la casilla de referencia. Y ya está. Cambiáis la casilla de referencia, nadie se va a morir por cambiar la casilla de referencia, verificas que realmente funciona, como os he enseñado, y listo. Ya lo hace automáticamente el Excel. ¿Por qué? Pues porque esa fórmula, bueno, hay cosas que no todo lo tiene que hacer el Excel. Si todo lo hiciera el Excel, significaría que cualquier persona puede resolver ciertos problemas. Esta fórmula concreta es una fórmula que está asociada a un tema que no es habitual hacer en Excel. Por eso he tenido que hacer esta aproximación numérica. Si fuerais a otro lenguaje, pues la tendríais directamente. ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo el mundo ha entendido este ejercicio? Fijaros que yo técnicamente ya he contestado el ejercicio que os había pedido. Hemos calculado Q,
que estaba aquí. Luego hemos calculado el problema del ejercicio B. Era tipo 1 y ese se calcula simplemente con la fórmula de calculas la z, mu más z por sigma, y después he calculado el tipo 2. ¿De acuerdo? En el cual lo que he tenido que hacer una conversión previa porque necesito saber primero el número de unidades que voy a aceptar que lleguen en ruptura y ese valor luego transformarlo en una probabilidad equivalente, porque no es lo mismo. Uno está en unidades y el otro está en probabilidades de que te pase algo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Vamos al último ejercicio del semestre, al menos en horario de clase habitual. Os aviso que es el ejercicio más complejo de todos los ejercicios que se hacen en el curso, a nivel teórico y a nivel de ejecución práctica. A nivel de ejecución práctica, más de uno va a tener algo de vértigo a lo largo del ejercicio. ¿Sí? Por tanto, antes de que alguien me acuse de que estoy metiendo mucho, de que es muy difícil lo que estoy viendo, la respuesta es sí. Lo que voy a ver ahora es complejo, no es un ejercicio fácil. ¿Sí? Muy bien. Voy a irme al enunciado, digo, al iPad. Lo primero que quiero que veáis es que os fijéis que en el cálculo que hemos estado haciendo ahora hay algo que interviene que no hemos optimizado, que es esta Q. ¿Sí? Fijaros que si yo compro muchas unidades cada vez que voy a comprar, el resultado es que como compro muchas unidades, bajo el número de veces que voy a comprar. Al bajar el número de veces que voy a comprar, bajo el número de veces que me voy a poner en riesgo en el plazo de entrega. ¿Sí? Y como bajo el número de veces que me voy a poner en riesgo en el plazo de entrega, el porcentaje de cumplimiento de servicio pierde cierto valor, porque no es lo mismo tener un porcentaje de una calidad de servicio del 90% cuando vas a comprar una vez al año, que quiere decir que hay un problema cada 10 años, que tener una calidad de servicio del 90% cuando compras cada semana, porque quiere decir que tienes en promedio 5,2 semanas al año donde te quedas sin. ¿Sí? Y eso, los dos primeros ejercicios no lo han tenido en cuenta. No lo han tenido en cuenta porque el siguiente ejercicio, que es el que lo tiene en cuenta, es bastante complejo y hace que la mayoría de gente prefiera no meterse en ese berenjenal. Prefieren no entrar en esa dificultad. ¿De acuerdo? Pero si uno es serio sobre lo que está haciendo, debería de tener en cuenta que la decisión del tamaño del lote, que nosotros no la hemos calculado de una forma especial, la hemos calculado como EOQ, influye en el número de rupturas y al influir en el número de rupturas cambia el tamaño del lote. Debería cambiar el tamaño del lote. Giorgio me ha hecho una pregunta previa. Dice, profe, entonces para saber el stock de seguridad deberíamos multiplicar sigma por z solamente. Sí. Sí, porque la mu es la demanda estándar. Por tanto, tienes que diferenciar cuando te piden la R. Si te piden la R, tienes que hacer mu más sigma por z, con mu y sigma asociadas al plazo de entrega. Si te piden el stock de seguridad, es mu por z. Fijaros que en realidad el stock de seguridad en el caso determinista es 0. No necesitas stock de seguridad. Por tanto, en tal caso, esto valdría 0 y por tanto, ¿cuánto pides? ¿Cuándo pides? ¿Cuál es tu punto de pedido? La demanda en el plazo de entrega. Nada más. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado claro, Giorgio? ¿Sí? Vale. Si resulta que tienes que resolver el problema con el tamaño del lote y el punto de pedido a la vez, tienes que resolver un problema de minimizar una función que tiene ambos valores. Y esta función es una función bastante larga, que tenéis en el formulario, en el libro y en el vídeo de la teoría. Por tanto, yo no voy a entrar aquí porque esto en teoría es una clase de problemas. Que si derivas e igualas a 0, te salen
derivadas parciales de G respecto de Q e igualas a 0 y derivadas parciales de G respecto de R e igualas a 0, te sale un sistema de ecuaciones que no se puede resolver. No se puede resolver, al menos analíticamente. Analíticamente quiere decir despejando. ¿Sí? Entonces, lo que hace el sistema es, supone R, suponiendo el valor de R, calcula Q, dado una Q, obtiene su R óptima correspondiente y dada su R óptima correspondiente, calcula la Q. Y vuelve a hacer este ciclo. ¿Cuántas veces? Tantas como sean necesarias hasta converger. ¿Qué quiere decir converger? Pues que llega un momento que el valor de Q en 2 iteraciones seguidas es exactamente el mismo valor. Y entonces hemos acabado. ¿Sí? ¿Todo el mundo lo ha entendido? De forma más detallada. Primero se dice que n de R es igual a 0 y con una fórmula que veremos dentro de un momento se calcula Q. Con esta fórmula que se calcula Q, iremos a otra fórmula donde se calculará esto, 1 menos f de R. Por tanto, aquí hay una fórmula y aquí hay una fórmula. Con esta fórmula de aquí utilizaremos una tabla, luego en el Excel utilizaremos una fórmula para obtener L de Z. Y L de Z, con una fórmula, me dará N de R. Y dada esta N de R, volveré a iterar por aquí, volveré a entrar aquí. ¿De acuerdo? Este proceso iterativo a mano es muy pesado. En Excel no lo es tanto porque uno puede puede modificar las fórmulas para poderlas arrastrar, que es lo que vamos a intentar hacer. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Fijaros que en el fondo, es decir, yo no sé el valor del tamaño del lote, pero voy a suponer un valor de punto de pedido. Y eso me da un tamaño de lote óptimo. Pero si sé el tamaño del lote, entonces puedo calcular el punto de pedido. Y así voy iterando, voy repitiendo, hasta que al final resulta que para un tamaño de lote obtengo un punto de pedido y para ese punto de pedido obtengo que su tamaño de lote óptimo es el que ya tenía. Lupeo, fin. ¿Sí? Puede ser que a alguno le parezca que esto es súper complejo, pero no es tan complejo, es simplemente que iterativamente voy a intentar encontrar los mejores valores. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, vamos a ver las fórmulas. Lo primero que voy a hacer es copiar todo esto de aquí en una nueva hoja y esta parte de aquí la voy a dejar aquí. Y esta cara de aquí, de este pesado, se va a ir para acá. ¿Vale? Entonces, fijaros que la primera fórmula es la fórmula de Q. Yo lo que digo es que al principio voy a suponer que n de R es igual a 0. Y entonces, para calcular Q, lo único que tengo que hacer es raíz de 2 por la demanda, y esta demanda es anual por K por P multiplicado por N de R, dividido entre H. ¿De acuerdo? Traducido. He copiado los valores de la fórmula asociada al cálculo del E o Q con esta cosita de aquí adicional que es P por N de R, que son los costos por faltantes. Entonces, como esta fórmula la voy a querer arrastrar, voy a poner dólares a D8
Profe, no hay un más. Sí, hay un más. Y yo he puesto un dólar, ¿no? Aquí. Ya está. Gracias. Es para verificar que realmente no lo habéis pifiado, como lo hubiera pifiado yo hace un rato. La Q tiene que ser la misma que la original, 658. Porque fijaros que si yo voy a esta fórmula de aquí y esto lo hago 0, NDR lo hago 0, 0 por P es 0, 2 por la demanda por K dividido entre H es la fórmula original. ¿Sí? Voy a poner aquí la fórmula raíz de 2 por la demanda por K más P por NDR dividido entre H. ¿Sí? Muy bien. Ahora que tengo este tamaño de lote, podría calcular su valor de 1 menos FDR, que es la siguiente fórmula. Fijaros que es esta de aquí, que es Q por H, le voy a poner los dólares, dividido entre la P por la demanda anual. Y ahora, aquí sí que os pido que os lo apuntéis, porque acostumbra a dar problemas. Estos dos cálculos de aquí se hacen con la demanda anual. ¿De acuerdo? Y esta fórmula de aquí la voy a escribir en este lado. Y ahora tengo el 1 de FDR. Ahora, aquí es donde viene la parte que si lo usáis, no queréis complicaros extremadamente la vida, lo único que tenéis que hacer es obtener la L de Z utilizando la tabla. Entonces, si os vais a 1 menos FDR, este 0,0607 está entre el 1,5 y el 1,6. Yo creo que es 1,55. Espera, el LDZ no. El LDZ está entre 0,0293 y el 0,0232. Pues yo voy a decir que es algo así como 0,0272. ¿Vale? Vosotros podríais hacer una aproximación mejor con el computador y luego lo veré o lo haré en... esto lo estoy haciendo más chiquitito para que se vea, ¿vale? Luego, si queréis, os lo hago más grande. Luego lo haré con la computadora para no necesitar hacer este cálculo. Pero creo que se ve más fácil si empiezas a hacerlo a mano que con la computadora directamente. Y ahora, una vez tienes LDZ, puedes obtener NDR. ¿Y NDR qué es igual? Pues NDR es igual a la fórmula que habíamos visto antes, sigma por LDZ. Para que se vea todo en la fórmula rápido, por ahora aquí, ¿vale? Y entonces esto es sigma. La sigma es la raíz de la varianza. Uy, no, espérate un segundo. De esta varianza, esta desviación estándar. Sigma por LDZ. Como me he equivocado, y parece que puede ser que alguno de vosotros se equivoque, yo voy a poner aquí los datos anual, anual, y aquí es plazo de entrega. ¿De acuerdo? La sigma del plazo de entrega. Y ahora, con esta NDR, que es 1,489, puedo volver a calcular la Q, puedo volver a calcular la 1 menos FDR. Y fijaros que esta 1 menos FDR sale 0,0263, que vuelve a estar entre el 1,5 y el 1,6 de Z. Pero está más cerca del 1,5 que antes. Por tanto, a lo mejor esto en vez de ser 0,0272 sería
0,0282. ¿Vale? Y ahora NDR me sale 1,54. Y fijaros que Q sale casi lo mismo y 1 menos FDR sale casi lo mismo y por tanto esta L de Z sería este valor. Y ahora todo se repetiría. ¿De acuerdo? Fijaros que esto lo he hecho manual y para estos valores de L de Z, que los he hecho con una tabla, he hecho una aproximación. ¿Sí? Entonces, como he hecho una aproximación, esta aproximación de aquí está sujeta a errores y es preferible usar el Excel. ¿Sí? Todo el mundo ha visto por qué sería preferible hacerlo por Excel, porque con esta tabla no tengo precisión suficiente. El cálculo es el mismo, pero para pasar de 1 de menos FDR a L de Z, voy a necesitar otras fórmulas. ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo conmigo hasta aquí? ¿Nadie se ha perdido? ¿Sigo? Vale. Resulta que la fórmula no es tan fácil. La fórmula pasa de 1 menos FDR a Z con una fórmula y luego pasa de Z a L de Z con otra fórmula. ¿Sí? Entonces, de nuevo, yo no tengo estas fórmulas, no me las sé de memoria, las tengo apuntadas. Fijaros que tengo una fórmula que dice 1 menos FDR a Z, de 1 menos FDR a Z, y otra fórmula que dice de Z a L de Z. Entonces, de 1 menos FDR a Z es esta fórmula de aquí, que voy a escribir aquí. ¿De acuerdo? Es esta fórmula. Si alguien la quiere en más grande, se la voy a poner en más grande aquí para que la vea completa. Hay otras maneras de hacerla y por eso no he querido, prefiero que la hagáis vosotros y no que os la tenga que dar yo. Ahora, para calcular la L de Z, la fórmula de Z a L de Z es esta de aquí. Esta es más larga, es una fórmula bastante larga. Un segundito que lo estoy repitiendo para que se vea entero. Dentro de lo que me deja la computadora, porque está claro que hay fórmulas que son bastante grandes. ¿De acuerdo? Vale, ¿cómo lo he hecho yo? Pues donde ponía Z, pues he buscado el valor. Fijaros que yo había estimado que estaba sobre 0,0262 y el valor que me da es aproximadamente el que yo había estimado. Por tanto, mi ojímetro no es tan malo. La ventaja es que yo ahora puedo estirar las fórmulas y fijaros que me las ha calculado de nuevo. ¿Sí? Y ahora con precisión. Y esta precisión me dice que la diferencia entre 181 y 182, bueno, es de una unidad después de una iteración. Si ahora vuelvo a calcular todo, fijaros que ahora el cambio ha sido de 4 centésimas de tamaño de lote. Si repito, llega un momento que el cambio ahora es de 2 milésimas. Llegará un momento que el cambio será nulo. Y cuando el cambio sea nulo, que es en este caso, esta es la solución óptima. Preguntas hasta aquí.
por favor, no os dejéis confundir por la dificultad de la operación matemática. La operación matemática es compleja porque requiere calcular densidad de área de una distribución normal, calcular el número de unidades multiplicado por la densidad de área, un montón de cosas raras. Y bueno, fórmulas de distribución estadística que a alguno de vosotros le puede resultar más cómoda o menos cómoda. ¿Sí? Pero a efectos prácticos, el proceso es un proceso iterativo. Defino o supongo una NDR, calculo una Q, determino el número de unidades, la densidad que no quiero que se rompa, que no quiero tener rupturas, determino el valor de Z correspondiente, determino la función de pérdida, que es la NDR, pero en media 0, varianza 1, calculo el número de unidades y repito hasta que el número de unidades sea idéntico. ¿Sí? Preguntas hasta aquí. Porque ahora aún no he acabado el ejercicio, he hecho el cálculo, pero me falta la respuesta. ¿Todo el mundo lo ha entendido? Bueno, vamos a acabar el ejercicio. Entonces, fijaros que el ejercicio me ha dado el valor de Q. Este es el valor de Q del ejercicio. Y también me ha dado el valor de Z. Este es el valor de Z del ejercicio. Entonces, la Q que usaría, el tamaño del lote, sería este valor de aquí. Y el punto de pedido, la R, sería la media más Z multiplicado por la desviación estándar. ¿De acuerdo? Voy a hacerlo un poquito más pequeño para que se vea la magnitud de todo el ejercicio completo. ¿Sí? Me han dicho que alguno de vosotros me ha dicho que cuando tenéis problemas de espacio lo que podéis hacer es agrandar vosotros una parte de la pantalla de Zoom. ¿De acuerdo? Muy bien. Quiero aprovechar este ejemplo de ejercicio para que veáis a qué me refiero con hojas innecesarias. El número de iteraciones, el número de filas que necesita este problema para obtener la solución que os pido, depende de los datos de entrada. Entonces, en este ejemplo concreto, en este problema concreto, yo hubiera aceptado este número de filas que hay aquí, que son en 8 filas. Hubiera aceptado que alguien se hubiera quedado aquí. Incluso hubiera aceptado que alguien se hubiera quedado aquí. Todos estos casos serían ejercicios correctos. Pero si alguien hubiera hecho esto, para asegurar el tiro, y hubiera calculado 300 filas para asegurarse que converge en cualquiera de los casos habidos y por haber, y después escogiera el valor de la última casilla, este valor de aquí, yo se hubiera contado como mal, porque no está entendiendo qué hace el ejercicio. El ejercicio realmente deberías de quedarte en el momento en que dos filas son idénticas. Y esas dos filas van a ser idénticas antes si calculáis el EDZ utilizando el formulario, utilizando esta tablita de aquí, y más tarde si utilizáis estas fórmulas de aquí. Yo os sugiero que utilicéis las fórmulas, porque vale la pena. O sea,
Si sabéis usar las fórmulas, practicadlo antes, obviamente. Practicadlo cada uno de vosotros por separado, obviamente. Pero después, si os vais al problema, lo único que vais a tener que hacer es, pues donde pone aquí FDR, ver qué casilla habéis utilizado para FDR. Y donde pone aquí Z, ver qué casilla habéis utilizado para Z. ¿De acuerdo? No os recomiendo que hagáis una hoja de cálculo que sirva para todos los millones de problemas que hay en este mundo y que todo esto de aquí pues sea simplemente sustituir y recalcularlo todo automáticamente, porque lo más probable es que consideremos que esa hoja de cálculo es muy probable que la haya hecho otra persona. O al menos es muy probable que el error que hayáis cometido es no acabar de comprender cómo funcionaba internamente la hoja. Si sois capaces de manipular estos valores de aquí correctamente, sois capaces de hacerlo con enunciados que tengan algunos datos u otros diferentes, en el fondo estáis demostrando realmente que entendéis el problema. ¿Vale? Que es lo que a mí me interesa. No me interesa la solución en sí. Luego tengo que evaluaros y os evalúo con la solución. Pero no es que os evalúe con la solución porque me dé la gana, es que tengo que hacer algo para evaluaros. Fernando, dime. Fernando, tenías la mano de... Profe, Dime. sí, iba a preguntarle si basta, por ejemplo, en el momento de que el NDR de la primera casilla sea igual al NDR de la última casilla. En ese caso, ahí ya terminar la iteración. Sí, a ver, yo generalmente cuando lo hago a mano, porque yo este ejercicio me tocaba hacerlo muchas veces a mano, la segunda iteración ya paro en la tercera, porque las diferencias son mínimas. O sea, en serio, la diferencia entre 682,45 y 681,5 es una unidad de 681. La diferencia es minúscula. ¿Vale? Es como si tú compras un departamento por 9.000 UFs y le dices al vendedor, oiga, hágame un descuento de una UF, por favor. En vez de cobrarme 9.000 UFs, cóbreme 8.999, si no, no se lo compro. No haces esas disquisiciones. Por tanto, en general, la gracia de este problema es que con este método que yo explico, a las dos iteraciones cuadran. A nivel práctico. A nivel práctico, aquí ya estaría. Luego pasa que tenemos nuestro maravilloso mundo de las ecuaciones y las pruebas que hacen que alguno de vosotros se ponga nervioso y necesite más exactitud. Y entonces yo le recomiendo que si quiere más exactitud, lo que puede hacer es iterar hasta que haya dos filas iguales. ¿Vale? Pero es innecesario, en la práctica es innecesario. ¿Vale? Ya, profe. Vale. Por tanto, yo no os voy a evaluar mal si os quedáis aquí. Si os quedáis aquí, os quedáis aquí. Estáis haciendo un error mucho más terrible por no utilizar las fórmulas y usar la tabla de Excel. Y si vais a hacer o vais a usar la tabla de Excel, también os lo voy a contar bien. También os lo voy a contar bien siempre y cuando vuestra aproximación no sea al ojo como he hecho yo, sea una aproximación lógica. Por tanto, por ejemplo, para que veáis que es una aproximación lógica. Si aquí teníamos uno de menos FDR de 0,607644 y aquí teníais 0,668 y aquí teníais 0,54, fijaros que la diferencia entre este y menos 0,54 es 0,006, ¿vale? Y ahora la diferencia entre 0,0668 menos 0,054 es esto. Por tanto, aproximadamente está en el medio, entre 1,5 y 1,6. Por tanto, os hubiera aceptado un valor de Z de 1,55. ¿Sí? O sea, no os voy a pedir que me lo hagáis a ojo, no quiero que me lo hagáis a ojo, pero lo podéis aproximar mejor que como lo hice yo cuando lo hice a mano. ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, si todo está claro, voy a activar en webcursos ahora mismo el espacio de entrega del control 13 y del control 14. ¿De acuerdo?
Entonces, lo debéis de estar viendo vosotros por pantalla, que a partir de ahora tenéis el enunciado y el espacio de entrega del control 13 y del control 14 disponibles durante todo el día de hoy. Si alguien necesita tiempo mañana, que me envíe un correo y que lo conteste cuando pueda, pero que me envíe un correo para que yo sepa que va a entregar tarde. ¿Vale? Y esto será todo. Nos vamos a ver, alguno de vosotros nos veremos en la tarde. Alguno de vosotros lo veré el jueves por la mañana también en la ayudantía. En la prueba. Mañana hay ayudantía normal. El jueves por la mañana, aparte del horario de prueba de la tarde, va a haber una clase para resolver cualquier duda que tengáis respecto a la prueba. Pero esta es la última clase técnicamente como tal. Así que me tengo que despedir, aunque no es una gran despedida, porque me volveréis a ver el jueves y me volveréis a ver el 7 de julio. Es una despedida estilo la serie de Star Trek de The Next Generation, que acabaron la serie y la semana siguiente empezaban a filmar la primera película. Así que como despedida no es tal. Recordad que durante lo que queda de semana yo voy a estar conectado y todo el mundo que me ha enviado correos electrónicos sabe que contesto muy rápido. Así que aprovecharos de ello. Cualquier duda que tengáis para la prueba, hacedla. Luego, la semana siguiente, intentaremos resolver todos los problemas que haya para el examen final, que es dentro de 15 días, y ojalá todo vaya bien. Ojalá el ratio de aprobados de este ramo se mantenga en el ratio de aprobados que teníamos antes de pre-COVID, que era alrededor del 90% de aprobados, un poco más. Esperemos que sí, pero eso no es solamente yo, es también vosotros, que sois los que tenéis que resolver las pruebas correctamente, idealmente de forma correcta. Y dicho eso, gracias por aguantarme, gracias por aguantar mis cabreos y gracias por sobrevivir a esta debacle que representa hacer todo un curso online. Lo hemos intentado hacer lo mejor posible. En algunos momentos yo he perdido los nervios, pero creo que no ha salido del todo mal. Recordad que cuando acabéis este ramo, yo sigo siendo vuestro profesor. Muy probablemente no nos veamos en muchos ramos más, pero si me venís a mi oficina por Skype, no me preguntéis nada, por favor, que es terrible. Si venís a mi oficina o me pegáis un correo electrónico, intentaré contestar las dudas que tengáis, no solamente de esto, sino de otras cosas. Siempre dentro de mis posibilidades de trabajo, porque durante lo que dure de COVID voy a intentar centrarme en el trabajo importante que son los alumnos que tengo en clase, que es la gente que en teoría está por la que debería de hacer lo que hago, que es contestarle correos de un día para otro o de un minuto para otro. Lo dicho, muchas gracias a todos. Suerte con la prueba. Cualquier duda que tengáis me escribís durante estas semanas y si es necesario que hagamos algo más, pues intentamos quedar algún día para hacer algún día extra de consultas o lo que queráis, ¿vale? Y aparte de eso, pues aquellos de vosotros que os vea esta tarde en el horario que ha puesto el centro de alumnos, nos vemos en unas horitas. Gracias y hasta la próxima. Gracias, profe. De Chau, chau. nada, chao. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, de nada. Gracias, profe. Chao. De nada, chao. Hasta luego. Chao. Profe. Chao. Chao, profe. Chao, nos vemos.